Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio. Como indica el título, el objetivo de este video consiste en examinar si el padre de la distópica escuela de pensamiento anarcocapitalista, Murray Rothbard, estaba a favor de la creación de un mercado libre de niños y, en caso de que este fuese el caso, examinar en qué consistía su argumento. El interés por este tema surge a raíz de un video de TikTok que se hizo viral en Twitter el pasado mes de diciembre y cuya creadora es una youtuber llamada Luna Wine, la cual dice lo siguiente al respecto del mercado de niños. Hola, pues me estoy basando en las ideas de Rothbard sobre el mercado de niños, podéis leer al respecto, es bastante interesante, ¿no? Y la idea sería crear literalmente un mercado libre de niños como autopropiedades privadas en potencia. ¿Por qué esto sería súper beneficioso? Primero, porque los procesos de adopción se acelerarían, además habría competencia, por tanto los niños serían mucho mejor tratados en los orfanatos, etcétera, y vivirían en muchas mejores condiciones por pura competencia de mercado. Y segundo, porque el mercado tiende a distribuir de tal manera que las cosas pasan de las manos de quien no lo quiere a las manos de quien lo quiere. Por tanto, es lógico que la tendencia fuese a que se redujesen los casos de maltrato infantil, de abuso infantil, etcétera. Porque unos padres que no quieren a sus hijos y que no los tratan bien, es muy probable que quieran venderlos y es mejor que los vendan a que los tengan. Fuera de lo problemático de esta postura, cabe resaltar que en última instancia este argumento descansa sobre la premisa de que el libre mercado es la forma más eficiente para la asignación de recursos y mercancías, lo cual implicaría que los niños son unas cosas, pongámoslo así de momento, que dentro de una sociedad entre comillas libre serían asignados bajo la tutela de aquellos padres que los deseen y que se harían responsables por su bienestar. Pero como se trata de TikTok político, el cual es basura, yo creo que lo ideal sería examinar directamente la obra de Rothbard y no limitarse a formarse una opinión al respecto sobre la base de artículos random de internet o de videos de TikTok o de tus propios prejuicios. Y ya finalizando, también dejo en la descripción un video de la propia Luna Wine en el que ésta reacciona a las críticas hechas en su contra por su viral video de TikTok, el cual pueden checar si quieren y sobre el cual solo diré que al menos a mí no me resultó didáctico. Dicho esto, vamos al tema. Primeramente, empezamos por señalar que el argumento de Rothbard respecto al mercado de niños es presentado por este en su texto La ética de la libertad, concretamente en la segunda sección del mismo capítulo 14, en donde este trata el tema de los derechos de los niños. Sin embargo, antes de pasar a tratar este asunto, es de vital importancia exponer el concepto de autopropiedad, autoposesión o propiedad de uno mismo, pues al comprender este concepto podremos entender la especial visión que Rothbard mantenía respecto a los menores de edad. Entonces, ¿en qué consiste la idea de autopropiedad? Pues bien, lo que plantea Rothbard al respecto de la autopropiedad es que básicamente cada individuo es dueño de su propio cuerpo físico y de los bienes dados por la naturaleza que el individuo usa o pone en uso con la ayuda de su cuerpo. Esos bienes a los que me he referido antes pueden ser el intelecto o la fuerza física. Ahora, lo anterior implicaría que tenemos un derecho natural a emplear nuestro cuerpo y esos recursos como a uno mejor le parezca. Además, como es una ley absoluta en el planteamiento de Rothbard, nadie, excepto el mismo individuo en sí, puede delimitar o condicionar la autopropiedad de éste sin que de por medio haya consentimiento. En términos más sencillos, cada uno de nosotros es dueño de uno mismo y solo por medio de un consentimiento explícito y claro es posible que, por ejemplo, otorguemos nuestro trabajo y esfuerzo para el bienestar de otro individuo. Este principio, junto al principio de la propiedad privada, son en buena medida dos pilares fundamentales de la teoría anarcocapitalista, aunque no entraremos en más detalle porque el objetivo de este video, nuevamente, consiste en examinar la cuestión sobre el mercado libre de niños. El anterior razonamiento nos lleva inevitablemente a preguntarnos lo siguiente: ¿quiénes pueden adquirir ese derecho de autopropiedad? Y en principio, la respuesta obvia son los humanos adultos. Solo ellos son capaces de ejercer dicho derecho. Visto lo anterior, es posible ver hacia dónde tiende finalmente toda esta argumentación, y es que solo un humano adulto pleno es capaz de ser consciente de algo así, lo que termina por excluir de este escenario a los niños. Por ello es que la chica hace el hincapié en el video de que estos son
potenciales autopropiedades, porque un niño no solo no es consciente de este principio absoluto, sino que tampoco sería capaz de ejercerlo. No obstante, posee en potencia esa capacidad, pues eventualmente llegará a ser un adulto y con ello será consciente de este principio, lo que le permitirá ser dueño de sí mismo. Como una acotación breve, Rothbard se sostiene aquí fuertemente sobre la metafísica aristotélica, por el tema del ser en un acto y el ser en potencia, pero esto es una mera observación sobre la cual no me extenderé a riesgo de que el video se alargue demasiado. En todo caso, ahora es posible pasar al argumento de Rothbard respecto al supuesto mercado libre de los niños. Como mencioné antes, este punto del mercado de los niños lo encontramos en el capítulo 14 de la Ética de la Libertad. ¿Qué nos dice Rothbard al respecto? Básicamente, este comienza estableciendo lo que ya habíamos indicado previamente. Tomemos para ello el siguiente extracto, cito: "El derecho de propiedad de cada hombre ha sido establecido para los adultos, para los dueños naturales de sí mismo, que deben usar su mente para seleccionar y perseguir sus fines. Por otro lado, está claro que un bebé recién nacido no es en un sentido natural un dueño de sí mismo existente, sino más bien un dueño de sí mismo potencial. Así pues, tenemos el desenlace obvio que habíamos establecido previamente, y es que los niños no son dueños naturales de sí mismos, es decir, no son conscientes del principio de autopropiedad. No obstante, a raíz de esto, Rothbard se pregunta cómo es que un niño adquiere su derecho natural a la autopropiedad, esto es, bajo qué criterios nos regimos para determinar en qué momento el niño adquiere este derecho y es consciente del mismo. Para Rothbard, esto no ocurre aún cuando hablamos de un nonato, esto es, el feto que se desarrolla en el vientre materno. El argumento del libertario parte de la base de que, en primer lugar, la madre es dueña de sí misma, como cualquier otro individuo adulto, con lo cual, si ella es dueña de su cuerpo, también lo es de su órgano reproductivo, y solo en tanto que ésta ha consentido dentro de sí la presencia del feto, es que el mismo puede existir dentro de ella. En vista de ello, el feto dentro del vientre materno es, a ojos de Rothbard, un invasor. Por ello es que más adelante señala que el aborto no debe considerarse como un asesinato de una persona viva, sino como la expulsión de un invasor no deseado dentro del cuerpo de la madre. Una objeción a este punto es que entre la madre y el feto debería existir como una especie de contrato, pero esto es problemático a ojos de Rothbard, pues en primer lugar, una mera promesa no califica como contrato, y luego, porque como ya se indicó, un feto no se puede considerar como dueño de sí mismo, es decir, no es una voluntad consciente capaz de participar de un contrato. A lo anterior se suma el hecho de la inalienabilidad de la voluntad. Dicho de otra manera, no se puede forzar a la madre, en contra de su voluntad, a tener un bebé, porque se estaría violentando su autopropiedad. Recuerdo que no es que concuerde con estas posturas, solo las estoy intentando explicar. En fin, sigamos. No obstante, señala el padre del anarcocapitalismo, asumamos como válido el argumento de que el feto es un ser humano, o al menos un ser humano en potencia. Ello implica que el feto está por igual en capacidad de adquirir los mismos derechos naturales inalienables que un humano adulto posee. Pero, se pregunta Rothbard, ¿qué humanos tienen derecho a ser parásitos coercitivos dentro del cuerpo de un huésped humano que no lo desea? Evidentemente, ningún humano adulto posee este derecho, y por ende, el feto no puede poseer dicho derecho tampoco. Por ende, un feto no puede ser tratado como un humano pleno, en tanto que posee un derecho no humano, o que al menos ningún humano adulto dueño de sí mismo posee. Detrás de este argumento de la humanidad del feto se encuentra también el principio del derecho a la vida, un derecho que el ala conservadora considera como innato en el feto. El problema del mismo, indica Rothbard, es que el derecho a la vida presupone el derecho a contar con lo mínimo necesario para preservar la vida. Y si eso mínimo necesario implica la violación del derecho de propiedad de otra persona, entonces se consideraría inadmisible preservar la vida del feto solo en base al argumento de que éste tiene derecho a la vida.
Es decir, como ya se ha dicho antes, el derecho a la vida puede chocar con el principio de autopropiedad de la madre, porque el mismo se presupone como superior y con ello le permite violentar la voluntad de la propia madre, lo cual iría en contra de toda la argumentación presentada previamente por Rothbard. Pasamos ahora al bebé recién nacido. ¿Puede este ser dueño de sí mismo? Tampoco este es el caso. Por lo tanto, la madre o algún adulto responsable de este se convierten en los dueños de dicho bebé. Si bien es la madre la dueña natural del bebé y cualquier intento de arrebatárselo a ella se consideraría como una invasión hacia su propiedad. Además, esta relación no puede persistir con el paso del tiempo, tiene que contar con un límite, porque el recién nacido no puede ser propiedad de sus padres por siempre. Y aparte de ello, aun en el momento en el que el niño sea propiedad de sus padres, este también debe contar con límites, para evitar que el niño sea objeto de agresiones físicas en su contra. Así pues, dice Rothbard lo siguiente: por tanto, debemos señalar que incluso desde el nacimiento, la patria potestad no es absoluta, sino de tipo fideicomisario o tutelar. A raíz de lo visto hasta aquí, solo quisiera hacer una acotación muy puntual y breve formulada en forma de pregunta: ¿cómo se puede ser libertario y conservador al mismo tiempo? Piénsenlo. Un conservador no aceptaría este tipo de argumentos, especialmente los elaborados en torno al aborto. No sé, pero me parece una contradicción que existan personas que digan ser libertarios y luego se opongan al aborto o se crean con el derecho de imponerle su ideología a sus hijos porque sienten que tienen potestad absoluta sobre estos. Incluso el Instituto Mises, al tratar este asunto en un artículo que dejo en la descripción, señala que Rothbard mantuvo esta posición a lo largo de su vida, es decir, esta posición con respecto al aborto, y que solo se opuso al mismo en tanto que no admitía que el Estado fuese quien delimitara la jurisdicción en esa materia. Básicamente no quería adjudicarle ese poder al Estado. Así pues, ¿por qué hay conservadores que dicen seguir las ideas de Rothbard? Es muy extraño, pero bueno, seguramente harán sus típicas gimnasias mentales para tratar de darle la vuelta a esto y seguir pretendiendo que son libertarios. Pero creo yo que lo mejor sería ser honesto y decir que son conservadores y ya. ¿No creen? En fin, sigamos. Volviendo a la argumentación principal, el punto del famoso libertario es que un bebé al nacer y no estar contenido dentro del cuerpo de su madre, ya posee el derecho a la propiedad de sí mismo en virtud de ser una entidad separada y un adulto potencial. Por lo cual, si bien aún se le califica como propiedad, al ser un adulto potencial, se le estaría violando sus derechos si el mismo es objeto de agresiones, torturas, mutilaciones, etc. Además, cabe recordar que para los libertarios los derechos son negativos, es decir, nadie tiene el derecho de imponer al otro individuo a realizar un acto porque ello viola abiertamente el principio de autopropiedad. Al aplicar esta idea sobre la relación entre hijos y padres, esto implicaría que un padre no tiene derecho a imponer su voluntad sobre sus hijos. Y aún más sorprendente para los que no pertenecemos a esta secta, los padres no tienen ninguna obligación legal para alimentar, educar o vestir a sus hijos, porque esas obligaciones implicarían actos positivos, es decir, se estaría coaccionando a los padres y privando a estos de sus derechos. Esta argumentación también habilita a los padres a contar con el derecho de dejar morir a un bebé deformado porque los padres no están obligados ni pueden ser coaccionados a hacerse cargo de un bebé deformado. No lo digo yo, lo afirma Rothbard, cita: esta regla nos permite resolver preguntas tan inquietantes como ¿debería un padre tener derecho a permitir que un bebé deforme muera, por ejemplo, al no alimentarlo? La respuesta es, por supuesto, sí. Ahora, para ser justos con Rothbard, y a mi juicio esto tampoco le exonera de esta estupidez, él nos asegura que en una sociedad libre guiada por la racionalidad del libre mercado, esta posibilidad de dejar morir bebés deformados o sanos se reduciría al mínimo, porque en teoría estos serían asignados bajo la tutela de padres que sí quieren hacerse cargo de estos, nuevamente, gracias a la racionalidad libre del mercado.
Sí, por supuesto. La racionalidad del libre mercado. 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 Get on with it. Ok. Ya vamos a seguir pues. Seguidamente, Rothbard pasa a examinar las implicaciones de que los padres deban ser legalmente obligados a mantener a sus hijos con vida, sobre la base de que estos son sus creadores, lo que igualmente es problemático para él, pues volvemos al mismo punto. Se está coaccionando la libertad de los padres al obligarlos a mantener el niño. Además, si la creación implica la obligación de mantener al niño, se pregunta Rothbard, ¿por qué debe detenerse cuando el niño se convierte en adulto? Y es que los padres siguen siendo los creadores del niño, por ende, si la condición de creador es capaz de persistir en el paso del tiempo, ¿por qué no ocurriría igualmente con la obligación de seguir cuidando del que ahora ya es un adulto? Es decir, también debería persistir en el tiempo la obligación de mantener y cuidar del hijo, lo que por cierto también entraría en conflicto con el principio de autopropiedad, pues ya no hablamos de un niño, sino de un adulto. Rothbard también pone como ejemplo el caso de un futuro en el que un científico crea a un niño en un laboratorio y al ser este su creador, tiene sentido exigirle a este hacerse cargo del mismo porque dicho científico estaría, digamos, realizando su trabajo, el cual sería crear un niño para unos padres que anhelan tener un hijo. Este argumento se pone peor porque también se considera el caso de unos padres pobres cuyo niño se enferma y que por ende esa enfermedad los obligaría a realizar un gasto que disminuiría la calidad de vida de estos. Y la cuestión aquí es, ¿se les debe exigir legalmente a estos cuidar del niño? Y luego el abuelo Van Capp se pregunta hasta qué punto el padre tiene la obligación legal de cuidar de sus hijos y cuáles son los criterios para determinar esto. A su vez, también cuestiona la idea de que exista una especie de contrato voluntario entre los padres y sus hijos. En fin, el punto de Rothbard es que no existe ninguna obligación legal sobre los padres o creadores del niño para mantenerle con vida. En todo caso, la única obligación que pesa sobre los padres y particularmente sobre la madre, que es casi siempre la primera figura tutelar del niño en la cual pensamos, es que no pueden agredir de ninguna forma al niño, porque pese a que él mismo aún no posee en acto el derecho a la autopropiedad, la posee en potencia. Y agregado a ello, mientras el niño viva con sus padres, este debe someterse a la jurisdicción de sus progenitores, puesto que vive en una propiedad privada de estos. El punto ahora consiste en determinar cuándo esta relación tutelar llega a su fin, y para Rothbard, la solución a este asunto se encuentra en los derechos de propiedad de los progenitores sobre su hogar. Entonces, el niño pasa a ser un adulto en plena regla cuando abandona el hogar, independientemente de a qué edad ocurra este hecho. Una vez ocurra esto, los padres pueden persuadirle de retornar, pero no pueden obligarlo ya a regresar, puesto que ya estarían violentando el derecho a la autopropiedad del que ahora es un adulto. Ahora viene la cuestión importante, dice Rothbard, cito, ahora bien, si un padre puede poseer a su hijo dentro del marco de la no agresión y la libertad de fuga, entonces también puede transferir esa propiedad a alguien más. Puede dar al niño en adopción o puede vender los derechos del niño en un contrato voluntario. En resumen, debemos enfrentar el hecho de que la sociedad puramente libre tendrá un floreciente mercado libre de niños. En principio, admite el propio Rothbard que esto suena horroroso, pero él advierte que en realidad se trata de un humanismo superior. Primeramente, el abuelo Van Capp indica que ya existe un mercado para los niños. Sin embargo, el mismo no es libre, pues el gobierno prohíbe la venta de los niños a un precio y además de ello, existen regulaciones que provocan que los padres
solo pueden entregar a sus hijos a agencias autorizadas por el gobierno. Es decir, Rothbard culpa al gobierno de controlar el precio de los niños y restringir el mercado de niños para que solo unas pocas agencias privilegiadas y monopólicas puedan participar de dicho mercado. Como resultado de ello, argumenta este señor que existe una demanda mucho más elevada de padres que anhelan adoptar niños, los cuales se ven imposibilitados de tal acción por la excesiva regulación gubernamental antes mencionada. Es decir, hay una enorme demanda insatisfecha en el mercado ya existente de niños y por ende permitir un mercado entre comillas libre de niños produciría un mejor balance entre la oferta y la demanda, lo que implica que los niños pasarían de las manos de aquellos padres que los ofertan porque no quieren hacerse cargo de estos hacia los padres que demandan niños porque anhelan hacerse cargo de ellos. A ver, estoy un poco confundido. Yo pensaba que los niños eran autopropiedades en potencia, pero ahora también son como bienes, mercancías sobre las cuales se pueden colocar un precio y que pueden intercambiarse de acuerdo a las leyes de la demanda y la oferta. Ciertamente, aún dentro de la teoría libertaria, se mantiene el principio de no agredir al niño bajo ninguna forma, pero una cosa es el plano teórico y otra el plano práctico. Primero, porque no sé exactamente qué fuerza sobrehumana obliga a los padres a no agredirlos física o psicológicamente. ¿Les aparecerá a Rothbard en sus sueños a regañarles? Aparte de que no existe ninguna agencia gubernamental que los castigue o les quite los niños por ello. Y luego porque si el niño también es tratado como mercancía a la que se le puede poner precio y permitir a otras agencias o empresas participar de este comercio de niños, ¿no se podría considerar esto como una agresión a su autopropiedad en potencia que tanto defendía el abuelo ANCAP previamente? Además, ¿cómo es que los libertarios esperan que el resto de la sociedad acepte el principio de autopropiedad en potencia cuando solo los miembros de su secta son conscientes del significado e implicaciones del mismo? Esperemos que Rothbard tenga una mejor resolución a esto, porque, bueno, de momento no veo muy humanista este procedimiento, a no ser que por humanismo él entienda otra cosa muy diferente a lo que se suele asociar con este concepto. En todo caso, Rothbard resume los puntos hasta ahora establecidos de la siguiente manera, cito: en la sociedad libertaria, entonces, la madre tendría derecho absoluto a su propio cuerpo y por tanto a realizar un aborto, y tendría la propiedad fideicomisaria de sus hijos, propiedad limitada solo por la ilicitud de agredir a sus personas y por su derecho absoluto a fugarse o salir de casa en cualquier tiempo. Los padres podrían vender sus derechos fiduciarios sobre los niños a cualquier persona que desee comprarlos a cualquier precio acordado mutuamente. Posteriormente, Rothbard pasa a examinar la tiranía estatal a la hora de determinar cuándo el Estado puede arrebatar a sus padres la custodia de los hijos. Existen varias razones, unas más evidentes y otras más vagas. Las dos razones evidentes son la agresión física y el abandono del hijo. Al respecto, el abuelo ANCAP hace dos acotaciones. La primera, que en épocas pasadas los padres eran inmunes a las decisiones judiciales de responsabilidad extracontractual ordinaria por agredir físicamente a sus hijos, pero que eso había sido solucionado recientemente. El breve contexto que el autor nos ofrece en una nota a pie de página es que originalmente los padres poseían inmunidad gracias a la decisión de una corte del estado de Mississippi en 1891, pero que en periodos más recientes diversas cortes han permitido a los niños demandar a sus progenitores si son objeto de agresiones. Espera un momento. Rothbard está agradecido de las decisiones hechas al respecto de este tema por cortes gubernamentales. En cuanto a la segunda acotación, este señala que solo el 5% de los abusos contra los niños involucran agresiones físicas, con lo cual Rothbard estaría indicando de forma implícita
que se trata de un problema menos grave del que se suele pensar. Ahora, es curioso que olvide o pase por alto otro tipo de agresiones, digamos la psicológica, pero haré la concesión de que probablemente no estaba demasiado informado sobre el asunto o que la ciencia involucrada en este tema no se encontraba lo suficientemente desarrollada en aquella época. Pero lo verdaderamente problemático surge al leer el nombre del reporte en cuestión al que se refiere Rothbard, el cual se titula Condado de Cook, de Patrick T. Murphy, nuestro amable padre el Estado. Y el condado de Cook pertenece al estado de Illinois. Y esto es confuso porque uno podría preguntarse si el reporte se refiere a un 5% de agresiones físicas dentro del estado de Cook o a otra cosa. Si es el primer caso, no podría emplearse de la forma que Rothbard lo utiliza, porque él parece referirse a todo el territorio estadounidense, no solo al condado de Cook. Si es lo segundo, no sé qué a otras cosas se estaría refiriendo este reporte, ni conocemos el contexto del mismo, lo que nos deja en un territorio vago e incierto. Dejando eso de lado, las otras razones por las cuales el Estado puede terminar la custodia de los progenitores sobre sus hijos son más vagas. Por ejemplo, negligencia infantil, lo que implica que los padres no brindan el cuidado, entre comillas, adecuado a sus hijos. Pero, ¿quién determina esto? Para Rothbard, es problemático que esta responsabilidad caiga en última instancia sobre el Estado. Igualmente vagas son las nociones de desarrollo óptimo o de los mejores intereses para con los niños, que nuevamente serían definidos por el Estado, lo que a ojos del abuelo ANCAP evidentemente resultaría tiránico. A raíz de ello, se dispone a explorar diversos casos en los que intenta exponer el razonamiento vago detrás de la decisión estatal de arrebatar la custodia a sus padres. Por ejemplo, un caso de 1962 en el cual se alude a la moralidad como un factor para quitarle a una madre la custodia de sus 5 hijos, porque ésta invitaba frecuentemente a distintos compañeros masculinos a su apartamento. De este examen, lo que más sorprende o choca es su crítica a las, entre comillas, humanitarias leyes laborales para los niños, las que previenen que estos sean objeto de explotación laboral. Dice Rothbard al respecto de esto lo siguiente, cito: leyes de trabajo infantil supuestamente humanitarias han impedido sistemáticamente y por la fuerza que los niños ingresen a la fuerza laboral, privilegiando así a sus competidores adultos, impedidos por la fuerza de trabajar y ganarse la vida, y forzados a asistir a escuelas que a menudo no les gustan o para las que no son aptos. Los niños a menudo se convierten en ausentes, un término utilizado por el Estado para encerrarlos en instituciones penales en nombre de las escuelas reformadas, donde los niños son encarcelados por acciones o no acciones que nunca se considerarían delitos si fueran cometidos por adultos. Básicamente Rothbard se está quejando de que a los niños no se les permite ingresar al mercado laboral, y no sé, pero al menos a mí me suena absurdo desde lo que hemos aprendido previamente sobre la propia teoría libertaria, porque si el niño es una autopropiedad en potencia, no lo es aún en acto, no puede disponer de su derecho a la autopropiedad sin primero haber abandonado el hogar paterno. Pero hagamos la concesión, dada la retórica previa, que Rothbard se estaría refiriendo específicamente a los niños que ya no se encuentran bajo la custodia de una figura paternal. No obstante, incluso aquí sería problemático, porque suponiendo que vivimos en una sociedad libertaria como la que sueña Rothbard, los niños no tendrían que trabajar, porque como este señor ya dijo, estos serían asignados, gracias a las leyes de la oferta y la demanda, hacia los padres que sí quieren hacerse cargo de ellos hasta el momento en que estos se puedan independizar y ejercer su autopropiedad en toda regla. Posteriormente, el abuelo ANCAP también hace referencia a las normas y leyes que regulan la situación de los menores de edad encarcelados por cometer actos que serían considerados como crímenes si fuesen realizados por adultos.
De hecho, algunos de estos actos no son vistos por Rothbard como crímenes que merezcan introducirlos en prisiones para menores de edad, como por ejemplo el abandono de la escuela o por actos de inmoralidad, aunque bueno, esto lo escribió en otra época. Y esto último ocurre más con las niñas, y lo que dice el autor al respecto de esto es problemático. Son particularmente las niñas las que son encarceladas de esta manera por acciones inmorales, más que por acciones verdaderamente criminales. El porcentaje de niñas encarceladas por inmoralidad, desobediencia, relaciones sexuales en lugar de por delitos genuinos oscila entre el 50 y el 80%. Relaciones sexuales. Yo preguntaría ¿con quiénes? Esto no se clarifica y en la nota a pie de página solo se encuentran los textos de los que se extrae esta información. Pero a mí me deja un mal sabor este extracto, porque si una menor de edad escapa de casa o la abandona, ya cuenta con el derecho a la autopropiedad, por lo cual, técnicamente, según la teoría libertaria, puede mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto. Bueno, pasando por alto lo anterior, Rothbard señala que como resultado de estas regulaciones sobre los menores de edad, estos, cito, suelen verse privados de los derechos procesales elementales consentidos a los acusados adultos, como el derecho a la libertad bajo fianza, el derecho a una transcripción, el derecho a apelar, el derecho a un juicio con jurado, la carga de la prueba para la acusación y la inadmisibilidad de pruebas de oídas. Y esto parece confirmar que para Rothbard, estos menores no califican ya como autopropiedades en potencia, sino como una autopropiedad y por ende serían adultos. De otra manera no se entiende su queja y rechazo a las regulaciones estatales en este tipo de cosas. Así que ya saben, niñas y niños de 12 a 17 años que están viendo este video, si es que hay público de esa edad, si se escapan de casa o la abandonan, pueden consentir una relación sexual con un adulto en una sociedad libertaria con toda tranquilidad. Yes. Yes. O al menos esto parece ser la conclusión obvia tras lo visto previamente. Yo creo que estaba en lo cierto cuando pensaba que Rothbard entendía el humanismo de una forma muy diferente. Al menos esto parece confirmármelo. Además de lo anterior, yo creo que Rothbard no se percata de la importancia del contexto social al examinar cada uno de estos casos. Tomemos por ejemplo el examen que hace de un estudio de Hawái sobre la excesiva pena que cae contra las niñas que se escapan de casa. Al respecto dice esto sobre ese estudio. Un estudio reciente de Hawái, por ejemplo, encontró que las niñas acusadas simplemente de fugarse normalmente pasan 2 semanas en prisión preventiva, mientras que los niños acusados de delitos reales son detenidos solo unos pocos días, y que casi el 70% de las niñas encarceladas en una escuela de capacitación estatal fueron encarceladas por delitos de inmoralidad, mientras que lo mismo ocurrió con solo el 13% de los niños encarcelados. Ahora, la cuestión consistiría en preguntarse por qué este es el caso. No pretendo dar una respuesta al respecto de este asunto, pero vamos a inferir, y advierto que esto es una mera especulación, que la sociedad de Hawái es muy machista, y que esa podría ser una razón que provoca que los castigos sobre las niñas sean mucho más extensos que con sus contrapartes masculinas. Nuevamente, esto es mera especulación, las razones pueden ser otras, pero el punto es que Rothbard no las examina, sino que hace una observación superficial a raíz de unos porcentajes muy específicos que tienen lugar en Hawái. El punto es que luego, en el resto de lo que queda del texto, se va a quejar, por ejemplo, de la naturaleza eufemística de términos como custodia, acción civil, tratamiento o rehabilitación, cuando se aplican, digamos, en el marco de los crímenes juveniles, y también examina, digamos, otras decisiones judiciales en torno a esta temática, pero nunca más vuelve a hablar del mercado libre de niños concretamente. Conclusiones. Aunque los libertarios afirmen que los niños no son bienes mercancías, visto lo anterior, es difícil no concluir que como mínimo son algo parecido a estas. Una mercancía es al fin y al cabo un bien con el cual se comercia, al cual se le asigna un precio y que se oferta en el mercado para ver si hay demanda de la misma. Es decir, compradores dispuestos a adquirir dicha mercancía, siguiendo aquí la lógica libertaria. Y, bajo el humanismo superior del mercado libre de niños propuesto por Rothbard, esto es básicamente lo que sucedería. A los niños se les asigna precios no regulados por el Estado. Se permite a otras agencias no monopólicas participar en este comercio.
y se atiende la enorme demanda de padres que anhelan tener hijos al comprar la custodia de niños no deseados. Lo curioso es que Rothbard solo nos afirma que esta asignación de niños sería la mejor forma de evitar que estos sean objeto de agresiones, abusos o confinamiento. Por ello es que luego se dedica a criticar las regulaciones estatales respecto a los crímenes y castigos sobre menores de edad o las vagas razones que permiten al Estado arrebatar la custodia de los hijos a sus progenitores. Sin embargo, nunca demuestra por qué ese humanismo superior del mercado libre de niños es la mejor manera de dar solución a este asunto. Dicho de otra forma, no nos presenta evidencia a favor de su caso, solo se dedica a presentar evidencia en contra del status quo, o en términos aún más sencillos, nos dice básicamente que creamos en su disparatada idea porque gobierno malo. Además, como ya mencioné, la pobreza contextual de su narrativa es bastante grande, porque uno podría preguntarse lo siguiente: ¿por qué unos padres desearían deshacerse de un hijo? ¿Qué factores o condiciones lo llevan a tomar una decisión como esta? Lo cual nos lleva a otra pregunta. Si esos factores y condiciones fueran diferentes, ¿no podría ocurrir que estos sí estuviesen dispuestos a hacerse cargo de los hijos? Por ejemplo, una familia muy pobre puede querer dejar a un hijo a una de estas agencias, pero si esa no fuese su situación, no cambiarían de parecer. Y las listas de preguntas pueden seguir creciendo y creciendo, que deberían ser contestadas bajo el respaldo de estudios, reportes e informes que nos permitan darnos una idea más adecuada de cuáles son esas razones y factores que provocan que unos padres quieran deshacerse de sus hijos. Y luego de tener una mejor comprensión de este fenómeno, se pueden implementar políticas para dar solución al asunto, no haciendo falta un estúpido mercado libre de niños. Pero para ser un poco justos con Rothbard, los libertarios y los ANCAPs, puedo decir que el argumento contra los antiabortistas tiene algo de peso. Es decir, si asumimos que un feto es un ser humano, este debería poseer los mismos derechos que un ser humano pleno. Sin embargo, no existe ningún humano que tenga derecho a ser huésped dentro del cuerpo de otro ser humano sin que haya consentimiento de por medio. Aparte de que físicamente es imposible que un adulto habite el cuerpo de otro adulto. Por ende, según los antiabortistas, el feto contaría con un derecho que ningún otro humano adulto posee y estaría además habilitado para violentar la autopropiedad de la madre. Y es curioso esto porque existen llamados entre comillas libertarios que no tienen reparo en emplear la maquinaria estatal para obligar a una madre, y en contra de su libre voluntad, a tener el hijo. Aparte, también es importante señalar que no necesariamente todos los libertarios estarían de acuerdo con la idea del mercado libre de niños. Luego, los mercados de niños ilegales que ocurren en países africanos o de América Latina, por ejemplo, no son equiparables a los que plantea Rothbard, porque en principio en esos mercados ilegales se estaría violentando la autopropiedad en potencia de los niños, es decir, son víctimas de múltiples tipos de agresiones. Y pese a lo mierda que es la idea del abuelo ANCAP, la del mercado libre de niños, este asegura que en su utopía soñada ese principio no debería violarse, aunque nuevamente no sabemos cómo se evitaría que no se viole ese principio. Y finalmente hay que concederles a los que defienden esta absurda idea del mercado libre de niños que muchos de sus críticos no examinaron directamente la teoría de Rothbard antes de presentar su argumentación. El caso más ejemplar fue el de Roberto Vaquero, que hizo un video sobre el TikTok de Luna Wine en el que proyectaba sus propios sesgos sin leer nada de Rothbard. De hecho, en ese video solo le dedica poco más de 2 minutos y el video dura 10. Y antes de que alguien diga que no es necesario examinar la obra de Rothbard para hacer esta crítica, les diría primeramente que solo al examinarla se puede descubrir otros elementos que ni los propios libertarios te explican. Y segundo, si se quejan de que los libertarios y ANCAPs no leen, por ejemplo, a Marx y a Engels cada vez que hacen sus estúpidas críticas, lo cual es cierto, ¿por qué repetir el mismo deshonesto patrón con los referentes de ellos? En fin, fuera de estas concesiones y luego de leer lo que el propio Rothbard dice al respecto de este asunto, me parece que se puede concluir que la idea del mercado libre de niños es una reverenda estupidez que los propios libertarios y ANCAPs tampoco saben explicar adecuadamente, porque quizás ni siquiera ellos mismos han leído a Rothbard. Ahora,
Al inicio del video hice la salvedad de que toda esta argumentación descansa sobre la premisa de que el mercado libre y la iniciativa privada son la forma más eficiente de asignar bienes y servicios. Y seguramente porque los libertarios y ANCAPs son absolutamente predecibles en sus pobres planteamientos, ellos te dirán que cuando el mercado no funciona, esto se debe a la intervención estatal. Y bueno, yo me pregunto quién será el culpable de la miseria existente en aquellos territorios en donde el Estado es virtualmente inexistente, como Somalia. Aunque seguramente te dirán que la culpa es del socialismo o algo por el estilo porque no suelen ser muy creativos en sus argumentos. Y también, como es usual en ellos, solo los casos exitosos se emplean como ejemplos de la eficiencia de su distorsionada ideología, aunque irónicamente son sociedades en las que suele estar involucrado un Estado fuerte y proteccionista, como Singapur, el cual irónicamente aparece en el primer lugar del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage. La razón de lo anterior se debe a que los ANCAPs y libertarios operan desde un nivel meramente intuitivo. No por nada son iusnaturalistas, con lo cual nunca contextualizan nada y todos sus ejemplos con los que ellos creen que destruyen al surdaje solo acontecen en el terreno de la imaginación. Vuelvo a citar un extracto de un artículo del economista francés Michel Debreuil que dice así: ciertamente el hecho de que hayamos nacido o vivamos en un sistema en el cual el mercado ocupa un lugar predominante nos puede incitar a considerarlo como natural, pero si se intenta abstraerse de esa familiaridad, un escenario diferente aparece. Imaginémonos una asamblea de filósofos griegos del siglo V a.C. que discute sobre la organización ideal de la economía. Si uno de ellos propone que la mejor manera de organizar la economía sería no intentar dirigirla desde lo más alto de la pirámide, sino dejar a los individuos que forman su base tomar la iniciativa que les parezca apropiada, sus colegas filósofos solo podrían encontrarlo excéntrico y le dirían que tal sistema conduciría al caos. El punto, creo yo, es que antes de trasladarse a un ejemplo descontextualizado entre un consumidor que quiere tomates y un vendedor de tomates, lo mejor es estudiar con más atención el contexto, factores, condiciones y situación específica del mercado que pretendes analizar dentro de un periodo histórico muy puntual, todo lo cual te termina de alejar de las pajas mentales libertarias y ANCAPs y que a su vez te permite ofrecer un examen más profundo que estos opinólogos ni por asomo realizan. En fin, eso es todo por ahora. Si te gustó el video, dale un like, comenta, comparte o lo que te apetezca. Hasta la próxima.